Bueno, gente, vamos a ver a Alejandro Fantino que le cantó la verdad en la cara a Miguel Ángel Pichetto. En la cara en Carnaval con Doman presente. Vamos a verlo porque está muy bueno. Entonces yo no creo en la existencia de la verdad, porque cuando decís que hay una verdad, alguien la tiene, hermano. Es probable. Y si alguien la tiene, ¿qué hacemos? ¿Tiene el poder? En el debate es, pero me quedo con la frase de Perón, que la verdad es la única realidad. ¿Y cuál es la realidad a diferencia de lo real? Bueno, hoy en este mundo depende de quién la transmita, pero en el fondo hay siempre una verdad. Y si profundizás la encontrás. Pero pará, Miguel, debatamos esto, tenemos tiempo y es hermoso. Es Me interesante. acabas de decir, Perón dice, bueno, eso lo estudié en lógica, en la carrera de filosofía. La frase, ¿cómo es que decía? La única verdad es la realidad. La única verdad es la realidad. Bien, perfecto. Frase peronista. ¿Y quién instala la realidad? Cristina, ¿es chorra o no es chorra? Pero no te lo tiro a vos, Milei, ¿está loco o no está loco? Trump, ¿es un rupturista o no es un rupturista? Hay gente para la cual Cristina es chorra. ¿Boca es más grande que River o no? Sí, es cierto, pero digamos, hay siempre una evaluación final que se hace sobre cada tema. Y hay un camino que te lleva a la verdad. O una aproximación a la verdad. Mi teoría es que Milei gana el balotaje en gran parte, esto es teoría, ¿no? Cuando Massa lo bulinea en Santiago del Estero en el primer debate. Lo carpetea en vivo, le tira lo del Banco Central, vos te rebotaste, vos data, y el flaco se transforma, empieza a transpirar y lo bulinea. Yo le dije en ese momento, le dije, ganaste vos, te fue bien. Dice, no, ¿viste lo que me dijo? Pero olvídate, te bulineó. La sociedad está bulineada. Después lo escuché, creo que a Pagni, que también lo tomé de lo que dijo él. Es brillante ese análisis que hizo Pagni al respecto. A veces la percepción no es lo que... La percepción, el que gana parece que no lo gana. ¿Viste? Pero de todas maneras me parece también que Milei representaba un punto de fractura en ese momento, un rechazo a la política tradicional, un fracaso estrepitoso del gobierno peronista de Alberto Fernández. ¿Qué es la política tradicional, Miguel? Te lo pregunto porque quiero entender de un tipo, un técnico como vos. Un hombre, digamos, de la política es un hombre del sistema. Nixon era un hombre del sistema. Para volver a Nixon, había hecho una carrera política. Pará. ¿Y qué es ser del sistema? ¿Qué es el sistema para vos? Haber hecho lo que los romanos hablan de la carrera o el cursus honorum. Yo fui primero concejal, intendente, legislador de mi provincia, y para llegar a ser diputado por primera vez tuve que hacer una carrera previa en mi distrito, en mi provincia. Luego fui senador, candidato a vicepresidente. Hay toda una vida puesta en el ejercicio de la política. La política como el camino, la alternativa para resolver los problemas de la gente, la respuesta de la sociedad. Eso es ser parte de un sistema político institucional donde hay reglas, donde es el espíritu de lo que significa el sistema liberal capitalista que rige en el mundo y que está en crisis. Ahora, reconozco que está en crisis. Eso explica por qué ganó Milei en el 23, que ya lo hemos explicado todos largamente. ¿Y por qué ganó en el 25? Bueno, muy bien, interesante tu pregunta, Fabián. Yo creo que hay un elemento central para mí allí. Primero, la resolución del tema financiero que tuvo, casi diría técnicamente en el Banco Central, casi una corrida. Y la ayuda de Estados Unidos en la intervención del Tesoro americano y de los bancos americanos, en la compra de pesos, en la intervención de los bonos. Pusieron arriba de 2.700 millones de dólares. Y en la palabra dura, casi brutal, pero contundente en términos de la comunicación del presidente Trump, que dijo, bueno, si este gobierno pierde, no va a haber ayuda para la Argentina. Yo creo que esos elementos coadyuvaron para que la sociedad emitiera un voto de prórroga, de continuidad, de que no perdiera el gobierno. Me parece que ese es el corazón de mi abordaje, de mi respuesta. Y además te voy a decir otra cosa más. Revisando las encuestas de todos los encuestadores, que daban anticipadamente una derrota para Milei, nunca miraron que la imagen del gobierno de Milei, la imagen del presidente Milei, que había perdido 15, 14 puntos, del 53, había bajado al 40-41. Todos tenían 40-41.
Era el punto coincidente de todas las encuestas. Las encuestas respondieron al resultado, 40-41. 40-41 puntos sacó la de imagen, ¿no? La imagen. Era la imagen, pero era 41. Y sí, está bien lo que está diciendo. Escuchá, porque esa es una nueva, podríamos decir que es una nueva manera de medir. O sea, la imagen era un elemento que estaba en la encuesta. La imagen te puede medir, te puede coincidir o no con. Claro, bueno, pero si alguien opina en un 40% que el gobierno medianamente estaba gestionando razonablemente, no es un dato menos... ¿Por qué no lo votaría? ¿Por qué no lo votaría, digamos? Es un dato relevante. Y además te digo otra cosa, había una dispersión en el peronismo, hubo una crisis en términos de la decisión política de adelantar la elección. ¿Hubo? Yo creo que la hubo. Y creo no la hay. Y sigue habiéndola, hoy sigue habiéndola, porque hay un debate que no se ha dado todavía en el peronismo, que tiene que ver con si se va a producir un proceso de cambio y renovación de las ideas y qué expresa el peronismo como estructura política de cara a la sociedad para el 2027. Ahora, vos viviste, vos viviste el cambio de bastón de la renovación. Menem Cafiero. Viví la renovación antes. Viviste la renovación, lo que fue la larguísima lucha. Viviste el cambio del menemismo al kirchnerismo. Viví el cambio de Menem a De la Rúa. Está bien, pero del lado peronista, digo, fue del Menem, lado peronista después. Sí, viví Duhalde como una etapa de estación intermedia. Perdón, me he olvidado de Duhalde. Que fue un gobierno, muy importante. Para mí fue el único gobierno en la Argentina, que es cierto que la coyuntura económica y la crisis del 2001 obligó a todos los actores de un sistema bipartidista. Fabián, había un bipartidismo que era el peronismo y el radicalismo. Ambos partidos hicieron un gobierno de corte parlamentario. Y de cierta unidad nacional. Y viste también el Menem, Duhalde, Kirchner. Ahora el peronismo, ¿a dónde va? Yo te puedo dar mi opinión. A mí me parece que es imprescindible un debate de las ideas en el peronismo. Si el peronismo expresa una visión de centro-izquierda, una mirada que vincule de vuelta al peronismo con movimientos sociales, abuelitas de plaza, pobres, el pobrismo como cultura. Si no encarnás una visión capitalista productiva, que es más propia del centro productivo de la Argentina, dejás de tener la mirada centrípeta de la ciudad de Buenos Aires. Los últimos presidentes de la Argentina fueron todos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Puedo debatir algo, preguntarle? No? Me encanta charlar esto, me encanta. Yo te dije que iba a ser una linda noche con él, porque es un tipo intelectualmente muy, muy armado. Yo anoté acá, renovación de las ideas. Quiero debatir, quiero conversarlo. Esto es agonal. Este es el peronismo de derecha de Carlos Jorge. Pará, pero está bien, pero quiero plantear esta idea y para debatir. Esto quiero que entendamos que es agonal. La discusión agonal enriquece con el que estás discutiendo. Él me enriquece a mí, yo lo enriquezco a él y viceversa con los tres. O sea, tiene que correr la palabra y enriquecernos y que salga algo que esté bueno en esta charla de los tres. Yo no quiero vencerlo a él dialécticamente, ni retóricamente, ni él a mí. Cuando Miguel dice renovación de las ideas, el peronismo debe renovar las ideas, esa es una idea política de arriba para abajo. Y expresiones como Milei son triunfos políticos de abajo para arriba. ¿Te parece? Pero lo puedo justificar. Debatimos, lo puedo debatir. Dale. ¿Puedo justificarlo? A ver, o intentar justificarlo. Dale, cómo no. Hay dos términos muy particulares y por momentos hasta difíciles de comprender que están muy bien usados por Michel Foucault. Uno es lo molar y otro es lo microfísico. Lo molar es todo lo grande. Molar, Comodoro Pi. Molar, justicia. Molar, la policía como institución. Microfísica, el cana que me detiene o no me detiene si paso un semáforo en rojo. El Estado. Lo molar, el Estado. Sí, claro. Lo microfísico, el tipo que me atiende rápido o no si llego con mi abuela a una oficina del ANSES. Eso microfísico, que es relacional y que fluye, tipos como Milei lo han captado muy bien y arman sus estructuras intelectuales y sus plataformas políticas captando de abajo para arriba lo que pasa en lo microfísico. Después entiendo, me vas a decir, y bueno, pero está cerca de Trump, perfecto, pero llega al poder y se instala ahí. Lo que vos me dijiste, algunas ideas, yo te diría son hasta ideas libertarias.
idea de girar al capitalismo. No tiene nada que ver con el esquema libertario. Bueno, te digo algo más. Hay una diferencia central. Y te cierro, Miguelito, vos planteaste renovación de las ideas. O sea, que en el peronismo vos planteás que haya un grupo de gente debatiendo nuevas ideas para que luego la gente abajo, como una especie de misas, determinen hay que seguir las nuevas ideas propuestas por este clero. De ninguna manera. ¿Cómo es? Es comprender la sociedad en que vivís. Y yo tengo una profunda disidencia con el modelo libertario. Fíjate que el modelo libertario, y Javier Milei de manera particular, tiene una fervorosa adhesión al presidente Trump. Hoy hay un debate en el mundo, hoy estuve visitando la embajada francesa, hay una discusión que se está dando también, empieza a darse en la Argentina y empieza a darse con los sectores afectados, que es el tema de la economía de plataformas. ¿Economía? Economía de las plataformas. Trump está defendiendo el interés nacional y la recuperación de las empresas que se fueron a la maquila mexicana, se fueron a Medio Oriente. Volver a recuperar el mundo del trabajo, el cordón oxidado de Detroit, de lo que eran las grandes acerías, la industria automotriz. El blue collar. Correcto. Y que además es el digamos, Estados Unidos profundo, el blanco, profundo y blanco. Esta visión es de un esquema proteccionista de su economía. Trump implementa una política digamos, dura en términos de sus ideas, pero en el fondo ejerce un proteccionismo muy fuerte respecto a la defensa del interés nacional de Estados Unidos. Acá tenemos un esquema desregulado, todo abierto, que vengan todos, que entren los productos de China, está Sturzenegger, desregula, incluso a veces con exceso, porque por ahí elimina organismos que son importantes, como, qué sé yo, metés la mano en la Senasa y tenés problemas sanitarios con la carne. ¿Qué quiero decirte? Que me parece que en el seguimiento de la política americana no está haciendo lo mismo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con el modelo de Trump. Hoy el libre comercio o la globalización están en discusión en el mundo y los estados se repliegan, Alejandro, y tratan de defender su propio interés. Hay un problema también con la migración. Yo te lo tomo y es brillante como lo. Ahora bien, te lo debato y te pregunto. Ok, tenés razón, yo no creo en los extremos, yo no creo en una apertura total, ni creo en un cierre total. Ahora, ¿qué hago si yo desde hace 6 meses estoy yendo a comprar ropa para mi chiquito de 19 meses y me dan 3 por 1? ¿Por qué no me lo daba antes el hijo de puta que me da ahora 3 por 1 y me hacía comprar ropa en Montevideo cuando viajaba? ¿Por qué ahora 3 por 1? Es un debate también. Entonces, sí, es una ¿no discusión. será que la inflación era el arma con que muchos en Argentina vivían? Sí, es cierto que el mecanismo de la inflación ayudaba muchas veces a mejorar el tema de rentabilidad, a veces se excedían, pero también hay una carga impositiva muy feroz. Es una triple carga la de la Argentina. Vos tenés los impuestos nacionales, los impuestos de provincia, el famoso tema de ingresos brutos, y después tenés también las tasas municipales, donde hay una capacidad de invención de los muchachos que gobiernan los municipios maravillosa. Entonces, vos tenés que analizar en el coste argentino todo eso, que frente a los chinos no podés competir. Los chinos son una aplanadora. ¿Sabés quién está preocupado con este tema? El amigo Galperín. El otro día tuvo un cruce, yo no lo quiero tener. Me gustaría que Galperín viva en la Argentina, que tribute en la Argentina, pero bueno, tampoco me quiero meter con eso. Lo que te quiero decir es que el presidente de Galperín, La Serna, de Mercado Libre... Te dio la razón. Me dio la razón. A vos te dio la razón, el CEO te dio la razón. Claro. A ver, poneme al tanto. Y después Galperín sale, se ve que lo llamaron y dijeron, sí. Y lo llamaron y dijeron, no, yo quiero competir. ¿Quiere competir con los chinos? Yo lo que le contesté en un pequeño tuit, los chinos te van a pasar por arriba. Y ya te están pasando por arriba, están impactándote sobre la distribución. Entonces, el mundo de hoy es mucho más complejo, requiere también de medidas. Hay industrias que a lo mejor tienen un coste de rentabilidad muy complejo y es ahí donde tiene que estar el Estado. Porque la pregunta que te hago es la siguiente, Ale. Vos tenés una política mirando al consumidor para que no te baje, para que no te aumente la inflación. Está bien, te sirve que a lo mejor Jane o Temut te vendan al 20%. Uh-huh. Para el consumidor es bueno. Ahora yo te pregunto, cuando la gente se queda sin trabajo,
se acabó la compra y se acabó el consumidor. Es un gran punto. Sí, claro. Ese es el gran desafío del gobierno, Bueno, el trabajo. el gobierno Sí. tiene que encontrar un equilibrio. Total. Fíjate que Sí. el gobierno ha firmado un acuerdo, que también vos lo hablaste, Fabián, que es con Estados Unidos, un acuerdo marco. No se conoce el detalle. Pero no Más no abramos político y tantas puertas porque financiero tirás No, cosas muy pero interesantes tiene para que ver con debatir. este tema. Pero Dice que- pará, pero no te me vayas, porque si no, yo No me voy, quiero no me entrar en voy. esa puerta No, no me hermosa voy, que no me abrís voy. ahí, es muy lindo el Me debate. voy, Está me muy voy. bueno, enriquece mucho, en mucha estaba gente. con el celular porque hay una noticia de último momento que ahora vamos a contar. Bueno, escuchá, Miguel, te lo tomo. Ese es el gran desafío que para mí tiene el gobierno de Milei, el tema del trabajo. La gente a mitad del año que viene o antes va a empezar a decir, che, laburo, quiero trabajo y quiero que los índices laborales me imagino que lo van a tener que justamente, entre comillas, trabajar. A ver. ¿Vos en Estados Unidos votarías a Trump? Yo hubiera votado a Trump, sí. El modelo demócrata ni siquiera es reformista. Yo te digo, Los demócratas están en la Estados gestión Unidos. de Obama fue Ya mala. la pregunta que le hago. Una pregunta muy de carajo stream. ¿El modelo demócrata norteamericano está mareado como el modelo peronista en Argentina? Digamos que la gestión Obama y la gestión Biden no fueron buenas. Los grandes cambios en Estados Unidos se hicieron con los republicanos. Volviendo a Nixon, Nixon fue un gobierno extraordinario. Después hace el Watergate y se tiene que ir deshonrado, pero Nixon hace la integración con China, termina la guerra con Vietnam. Trae a Kissinger. Que le hizo Estaba un nombre, ¿no? Kissinger, Dicen. estaba Kissinger. Atrás estaba Kissinger. ¿Viste O sea, el votaría documental en Trump, mirá YouTube vos. de la visita de Nikita Khrushchev a Estados Unidos? Sí, señor. Qué documental hermoso. Dice Fue con motivo del conflicto de... Habían instalado los misiles en Cuba. Fue una visita que cerró un acuerdo con los Kennedy. Se equivocaron los Kennedy ahí. Ujú. No, ¿En pero cuál yo te decís estoy que se hablando de la equivocaron? visita de Y Khrushchev. deberían haber invadido Cuba. Se quedaron a mitad de camino. Estás tirando- no, estás tirando miedo. una. ¿Tenían miedo de qué? Estás tirando una Hay, fuerte. ¿qué serie? Hay una serie, ya que estamos hablando de series de señores mayores, hay una serie de la vida, no de San Momo Yancana solamente, sino De Giancana, que era el amante del amante el amante del amante del Kennedy. presidente. Sí. O compartían la amante. Compartían la amante de Compartían San la Momo amante. Yancana y John Sí. Fitzgerald Kennedy. Que Era el muy- jefe de la mafia, que era Giancana. el jefe de la mafia de Chicago, De Chicago. y estaban sentados en la mesa Una de los que figura manejaban, tremenda que fue tremenda. asesinado al final. Que finalmente fue asesinado, Sí, San Momo señor. Yancana, como Jimmy Hoffa, como casi todos ellos. La historia Sabía es mucho, menos Yancana. Carlos Gambino, Y Carlos Gambino. La historia Gambino muere de viejo, Gambino, el único, el único. Que en realidad es el verdadero padrino. que es el que inspira la película. Exactamente. Tanto inspira la película que lo hacen al revés. Era chiquitito, bajito y hablaba voz muy finita, y lo hacen grandote, alto y que hable con la voz ronca de Marlon Brando porque se pacta con Carlos Gambino. Pasaron 60 años, se puede contar ahora. Se puede contar, La película se pactó con la mafia. Pero lo que quiero Gran decir película. es sí, que hay una Gran historia ahora trilogía. que cuenta la relación de la CIA con la mafia y todo el problema de Bahía de los Cochinos. Bueno, ahí está No se, el según cable esta pelado. información que es cable del FBI, no se animan a invadir Cuba porque dicen los rusos no tienen los misiles. Se viene la Tercera Guerra Mundial. Y a Kennedy le faltó. Cuando hacen Bahía de los Cochinos, creo que estaban a tiempo. Creo que la instalación de los misiles lo hacen después. Lo que ocurre es No, que no. dejaron los consolidar misiles el rusos que- régimen. Hoy de me parece Fidel. que Estados Unidos, hablando de hoy, está decidido a que la política latinoamericana tenga, digamos, están tratando de volver a la doctrina Monroe, América para los americanos. Eso después de y no Alaska. no bancan regímenes totalitarios. ¿Eso fue después del pacto de Alaska? ¿Putin-Trump? ¿Vos crees que...? Porque después de Puede eso... haber un esquema ¿No es compartimentado. un Yalta bis? Y sí, Siguiendo hay lo algo que de dice eso. Ale. Sí, claro. Hay algo de eso donde, ¿Quedamos de este lado nosotros? Por supuesto que lo vamos a bueno, quedar. en este momento, ¿De qué lo vamos a matar? y no está mal. ¿De qué lo vamos a estar? No, Obvio. no está mal. El error también y el debate en el peronismo es este consignismo estúpido de Braden o Perón, no comprender los tiempos. Pará que abriste una puerta gigante. Pero siempre las piensa el peronismo No, no, arriba no. para abajo. Esperá que no, pero abrió una puerta. Vos decís que el peronismo tiene que volver, diciendo lo que bien dijo Ale, que no es un comentario del pasar. Esto es consecuencia de Alaska. Expliquemos, Trump y Putin en Alaska hablando horas Exactamente. enteras. Nunca trascendió de qué hablaron, dijeron que la reunión salió mal, bla, bla, por Ucrania. Pero lo que está planteando el señor Alejandro Fantino, busquen, googleen reuniones de Yalta, de Casablanca, de Potsdam, donde el mundo se divide en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros quedamos los americanos y nunca nos enteramos.
Lo que vos estás diciendo no es menor, terminamos el eje Caracas-Cuba, Teherán-Moscú. A mí que me era el parece, eje, a que mí es me el eje parece, kirchnerista. sí, en realidad, yo te voy a decir otra cosa en defensa de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner jamás, ni tampoco Cristina, jamás asistieron a una reunión de Chávez con Ahmadinejad consolidando la línea Caracas-Irán. Nunca. Sí, Nunca. puntos suspensivos, pero. Bueno, me remito a que estuvo Lula, estuvo Correa, estuvo el Evo, Néstor no comía vidrio y nunca fue. ¿Y cuando Néstor no fue, estaba más? Tampoco fue, ella tampoco fue. La realidad es esa. Cuando le abrimos con el alicate Bueno, la ese locura acá en ese es un en error. Ezeiza, ¿fue donde Ese fue es que le un abrimos error de ahora política el exterior. equipaje norteamericano? Es un error de política exterior. Bastante Y grave. como también, para mí fue un error la cumbre de Mar del Plata. Yo estuve ahí, fui testigo. Bueno, pero ahí estuvo Néstor cuando nos peleamos con Bush. Era un tiempo de época, y fíjate que la mayoría de los presidentes, salvo Vicente Fox, que fue uno de los que hizo la defensa de la apertura, del ALCA, el tema era el ALCA, la contracumbre. Acaba de decir otra la cosa. contracumbre. Sin buscarlo, porque seguramente lo busca, pero no lo buscó, lo tiró hacia la pasada como uno que juega bien. Dijo, es un cambio de época. Todo se refiere a una época, chicos. Una época es una pecera donde uno nada adentro. No puedes nadar, pensar fuera de la pecera de tu época. Indefectiblemente, nos Eso es lo que pasó, hizo Milei. nos pasó en la televisión. Pero Milei Tinelli, pensó en una Tinelli pecera. y nosotros, y me hago cargo, en Animales Sueltos, cortábamos pollerita, porque le tiramos todo a Tinelli. Pero yo también cortaba polleritas, no sé si cortaba polleritas, pero entraban las pombo. Tu y la abordaje cámara... era más político. Está Yo bien, estuve en pero tu cambia programa la y- época, Miguel, Sí, cambia la época. sí. Hoy Ahora, te digo una cosa, cambia la época y las ideas son viejas. Cambia la época y yo las les ideas son recomiendo viejas. Sí, el igual. primer libro del italiano que se llama M. Es muy interesante, muy ¿De interesante. quién? Es la historia de Benito Mussolini. Ah, 1920, 1920. La marcha sobre Roma, la toma del poder. ¿Sabes qué cuestionaba Benito? La casta, la política, el sistema político. Claro. Hablaba de la casta, de los socialistas que gobernaban Roma y gobernaban Italia, y eran la casta y la socialdemocracia, la democracia cristiana. El antecedente de un presidente de la nada a presidente que llega contra el sistema establecido para terminar con la corrupción de la década pasada. No Porque quiero hay decir que que este votar. gobierno es fascista. No, lo Porque hay que lo que votar. te estoy No, diciendo pero que- está bien que lo aclares. El antecedente de un candidato que llega a presidente para terminar con la corrupción de la década pasada, que arma un partido nuevo de la nada, solo acompañado por su novia, se llama Juan Domingo Perón. Hay una, bueno, hay venía una ya, preparatoria. no, bueno, era hay ministro de una trabajo, preparación. venía con una... Partido no existía. bueno, No, pero es cierto. tenía una Perdón, construcción. El 16 de octubre No, de lo- 1945 las elecciones Lo fueron construye con el a los partido, pocos meses. con el Partido Laborista. Y El después 16 se de lo- octubre del 45 no existía el peronismo. Y él es presidente en El 46. febrero del Yo 46. una pregunta, ¿cómo Octubre, es que noviembre, diciembre, febrero, 5 voy meses. a torear para que el chat vuele por el aire A y me ver. puteen? ¿Cómo pueden tener ustedes en el peronismo un día de la lealtad si el tipo que marchó desde Berisso lo encerraron y no lo torturaron? Bueno, es que lo que pasa es que los procesos políticos se hacen con lo que hay. Pero ¿cómo con lo que al tipo... Pero por supuesto, Cipriano ese Reyes dirigente marchó, lo sindical, vos te liberó estás y después lo torturan. Te estás refiriendo al Cipriano. dirigente sindical Cipriano Reyes. Cipriano claro, Reyes, hablamos Pero de querido, los procesos de cambio y revolución, como era el ascenso de una clase social de trabajadores que toma el poder, implica también un marco de autoridad y de subordinación. ¿Cómo vas a torturar a un tipo que te marchó para No liberarte? digo que El vale día de la- la lealtad. No, lo yo no festejes estoy entonces como el justificando día de la la lealtad, tortura. Miguel. Lo que digo es que Cipriano no se disciplinó, querido, y es prescindible. Bueno, por eso no van a ganar Modelo- por mucho tiempo, porque No. hablan con palabras de nuevas ideas, disciplinar. No, pero liberen la no, cabeza, yo no Michael. creo, yo no Vos que creo sos un tipo tampoco. escuchado, Yo te voy a liberen decir la algo, cabeza. yo no creo en los librepensadores. En política, este espíritu ONGista, viste, vos voy al Congreso y voto según mis convicciones, soy libre y soy bueno. Bueno, el y mileísmo siempre- tampoco. ¿Eh? El mileísmo tampoco. Por supuesto. Está bueno debatir con aclaró- este, porque pero- este el debate mileísmo- y no se enoja, boludo. No, este y, es- y dice Pero- algo es fuerte y hermoso. lo banca. Sí, sí, sí. Pero Lo a ver, banca. pero Alejandro y Fabián, escuchame una cosa, en Inglaterra, sistema parlamentario
construido con la guillotina del rey y con Cromwell. Sí, con Cromwell. Gran película, Cromwell. Sí, la disciplina es inherente a la política. El jefe de bloque lo llaman y lo denominan whip, que en inglés significa látigo. Ja. ¿Es así, Fabián? WHIP, ¿no? ¿Y qué le dicen al tipo? Látigo. ¿Qué quiere decir? Que los diputados, los representantes se tienen que disciplinar a la idea del gobierno. Están ahí por un gobierno. Pueden ser laboristas o conservadores, pero cuando gobiernan en función de la cohesión de las ideas. Vos fíjate cómo las ideas llegan de cualquier manera y por cualquier camino. Cuando Tronco hace el editorial famoso del termo. Sí. Y se pone un termo acá. ¿Está hablando de lo que dice Miguel? Yo voy a votar. ¿Qué dice Tronco el día que se presenta a Lo Sociedad? que Milei diga que hay que votar. ¿Qué dice Tronco el día que se presenta a Sociedad como candidato? Dice, no voy a laburar más, voy a ser diputado. Reportaje de Vole AC, no sé, él está bien en lo que control. dice. Yo voy a y vos votar estás lo que en el- Milei diga que hay que Yo votar. voy a votar lo que Milei Es diga. A mí me correcto pusieron eso. una lista. ¿Es correcto? Y Es yo voy a correcto, entrar. como si gobierna el peronismo tenés que votar. Yo he sido un hombre disciplinado mientras fui senador. Cuando terminó el ciclo de Cristina Fernández, retomé un marco de mayor libertad, era opositor a Macri, pero sin embargo también respondí a una línea de gobernadores que armaron una corriente de dialoguista y que requerían también de acuerdos con el gobierno. Y eso fue lo que expresé durante casi 4 años. Hace preguntas de la historia, me sale el historiador de adentro. A ver. Una de las frases de los últimos 20 años es: disponga, presidente, a Cobos. ¿Cómo fue la frase que le dijiste? No, hágalo rápido. Hágalo rápido. Sí, claro. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en esta ocasión les traigo el video de, disculpen, Alejandro Fantino con Miguel Ángel Pichetto. Bueno, también está Doman presente. En donde, bueno, justamente, yo creo que Miguel Ángel Pichetto representa justamente lo que es la casta. O sea, es una persona que estuvo siempre relacionado al ámbito público. No porque sea grande, ¿no? Yo no estoy hablando de personas grandes, porque las personas grandes pueden tener buenas ideas, ¿no? No estoy, para nada, no es que todos tienen que ser jóvenes, para nada. Pero sí de que, o sea, citar a Perón, o sea, traer en la charla a Perón, decir, como decía el general Perón, ¿viste? Yo creo que eso ya está, porque, o sea, ¿qué me importa lo que decía Perón? Es como, pasó, o sea, en el contexto en donde pasó Perón, la Argentina era otra Argentina. Primero que éramos más ricos que ahora, o sea, debíamos menos plata, el PBI per cápita era mucho más alto, el PBI en general era más alto relacionado justamente, bueno, el PBI per cápita, pero digo, o sea, Argentina era más rica, o sea, el poder adquisitivo era más rico de cada uno de los argentinos. No estábamos en el mundo globalizado que estamos ahora. O sea, estamos hablando de un momento en donde lo más tecnológico que había era una radio y un televisor que andaba, o si no me equivoco, para ver en el 45, por ahí. Claro, no, o sea, no sé si había televisores incluso. O sea, cámaras de video ya había, pero solamente se proyectaban en cine. O sea, estamos hablando de un contexto totalmente. Ahora, miren de dónde estoy hablando yo. O sea, ya estamos hablando de otro contexto. Gente, por favor, o sea. Estamos hablando de un momento en el que va a haber robots, dentro de 5 o 10 años va a haber robots en tu casa haciendo las tareas del hogar. O sea, y siguen hablando de peronismo. O sea, es una cosa que basta con el peronismo, ¿viste? Entonces me parece que es fundamental lo que le dice Fantino, de que las ideas ya está, son viejas, listo, punto, pasen a otra página. Porque se van a quedar atrás y ya se quedaron, ya se quedaron atrás. Porque siguen citando a Perón como si hubiese sucedido hace 5 años, Perón, ¿viste? O sea, pasó hace 70, 80 años. ¿Viste? Así que nada, pero bueno, nada, eso, les quería traer este video en particular porque me gustó bastante. Así que nada, un saludo gente, mil gracias como siempre por ver los videos. Ya somos 100.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Así que nada, un saludo, nos vemos en el próximo y nos vemos justamente en el próximo. Chau, chau.